Desde el primer día, Laura creyó que el amor podía florecer. ¿Es suficiente la dedicación de una mujer para derretir el hielo en el corazón de un hombre? Enrique, un empresario millonario, siempre se mostró frío y distante, pero Laura vio más allá del muro de la indiferencia. Tal vez simplemente estaba cansado, abrumado, o tal vez solo era su forma de amar. Pero, en el fondo, ¿cuánto tiempo puede esperar alguien para ser amado de verdad? Las cenas lujosas, los viajes a destinos paradisíacos, los vestidos caros y las joyas brillantes. Todo hacía parecer que Laura vivía en un cuento de hadas. ¿Pero qué pasó cuando se cerraron las puertas de esa mansión? El silencio se volvió ensordecedor. Henry siempre estaba ocupado, siempre distante, siempre con algo más importante que hacer. ¿Qué es peor, estar solo o estar con alguien que te hace sentir invisible? A veces, Laura se preguntaba si se trataba solo de un contrato, un papel firmado, un acuerdo conveniente. Ser la esposa de Henry significaba estar al lado de un hombre admirado, respetado, pero ¿significaba ser amado? Intentó ignorar las miradas inexpresivas, los besos sin emociones, el contacto que parecía más un gesto automático que un afecto genuino. ¿Hasta cuándo una mujer puede engañarse pensando que el amor puede arreglarlo todo? Pero ella insistió. Yo creí. Se dijo a sí misma que algún día las cosas cambiarían, que Enrique solo necesitaba tiempo. Después de todo, él la eligió a ella, ¿no? Pero, ¿y si el amor es solo una ilusión que creamos para justificar su ausencia? ¿Cuántas noches estuvo Laura al lado de un extraño, sintiéndose más sola que si estuviera en un desierto? ¿Qué pasa cuando te das cuenta de que estás luchando solo por algo que nunca existió? Pasó el tiempo y Laura acumuló pequeños momentos de esperanza. Una rara sonrisa de Enrique, un toque más largo, una palabra más dulce. ¿Podría ser una señal? ¿O simplemente una migaja que aceptó como banquete? ¿Qué nos hace quedarnos en un lugar donde no somos bienvenidos? ¿Será miedo, amor o simplemente la costumbre de creer que, si nos esforzamos un poco más, todo puede cambiar? Pero el tiempo no perdona. Y la verdad, por mucho que intentemos ocultarla, siempre encuentra la manera de revelarse. ¿Qué pasa cuando la ilusión se rompe? Cuando el espejo se rompe y, por primera vez, vemos la realidad sin filtros. Laura estaba a punto de descubrir que, detrás de un matrimonio de apariencias, había una verdad mucho más cruel de lo que jamás imaginó. Al principio fue solo una molestia. Un dolor pasajero, una punzada aquí, otra allá. Nada que un analgésico no pueda solucionar, ¿verdad? Pero con el tiempo, el dolor se convirtió en una sombra constante, un peso que Laura cargaba sin comprender. ¿Qué intentaba decirte tu cuerpo? ¿Qué sucede cuando ignoramos las señales que gritan dentro de nosotros? Quería creer que era algo simple, temporal. Pero el miedo susurraba lo contrario. Las noches se hicieron interminables. El sueño fue ligero, interrumpido por el dolor y la ansiedad. ¿Y si fuera algo serio? ¿Qué pasaría si tu vida estuviera a punto de cambiar para siempre? En el espejo, Laura vio un rostro cansado, una mirada que evitaba afrontar la verdad. ¿Cuántas veces pretendemos que todo está bien solo para no enfrentarnos a lo que nos asusta? Pero el cuerpo no se calla. El cuerpo exige respuestas. Y Laura no podría huir por mucho más tiempo. Los pasillos blancos del hospital parecían fríos, distantes, impersonales. Su corazón latía con fuerza, acelerado, como si intentara escapar de lo inevitable. Sostuvo ese sobre con los exámenes como si fuera una bomba a punto de explotar. Respiró hondo antes de abrirla. Y entonces, el suelo desapareció bajo sus pies. Un tumor maligno. Las palabras parecieron hacer eco, repitiéndose una y otra vez. ¿Cómo aceptar que, de un día para otro, la vida puede cambiar para siempre? La habitación dio vueltas, los sonidos alrededor se volvieron distantes. El médico siguió hablando, pero Laura ya no escuchaba. Cáncer.
Tratamiento. Urgencia. Quimioterapia. Palabras pesadas, llenas de miedo e incertidumbre. ¿Cómo afrontar algo como esto? ¿Cómo continuar cuando todo parece desmoronarse? ¿Qué hacer cuando tu propio cuerpo se convierte en enemigo? Necesitaba fuerza. Necesitaba apoyo. Lo necesitaba. Enrique. Él se quedaría a tu lado, ¿no? Con manos temblorosas, Laura cogió el teléfono. Marcó el número, esperando escuchar la voz de su marido y sentirse algo de consuelo. Pero cuando Enrique respondió, su tono era seco, impaciente. Y entonces ella le dijo. Él contó todo. El silencio al otro lado de la línea era ensordecedor. Ninguna palabra de consuelo, ninguna señal de preocupación. Solo un suspiro irritado, un murmullo frío. Y luego, dijo algo que haría que el corazón de Laura se rompiera de una manera que ningún dolor podría jamás superar. Porque a veces el verdadero golpe no viene de la enfermedad. Viene de alguien que creemos que nunca nos dejaría en paz. Laura esperaba muchas reacciones. Esperaba shock, preocupación, tal vez incluso miedo. Pero él nunca esperó eso. ¿Cómo puede alguien mirar el dolor de alguien a quien ama y no sentir nada? Enrique no pidió detalles, no quiso saber de tratamientos, no le tomó la mano. Él se quedó allí, impasible, como si ella le estuviera diciendo algo banal. Como si su enfermedad fuera un problema, para él. Pero el amor desaparece así, de repente, ¿o nunca existió? ¿Y ahora? Preguntó, cruzándose de brazos. El tono era seco, irritado, como si Laura le estuviera dando malas noticias comerciales. Como si enfermarse fuera una elección. Como si ella se estuviera interponiendo en sus planes. Su corazón se hundió. ¿Dónde estaba el hombre que se suponía era su refugio seguro? ¿El marido que prometió estar a tu lado, en la enfermedad y en la salud? ¿O esas palabras nunca significaron nada para él? Enrique, yo, te necesito. Su voz era ahogada, temblorosa, casi un susurro. Pero él ni siquiera parpadeó. Se limitó a suspirar, aburrido, y se arregló la corbata. Luego vino el apuñalamiento. No me casé para cuidar a una mujer enferma. Es tan simple como eso. Frío. Cruel. Definitivo. Como si Laura se hubiera vuelto desechable. Como si su dolor fuera un peso que no estuviera dispuesto a cargar. ¿Siempre fue así? ¿O nunca quiso verlo? El silencio se arrastró entre ellos, pesado como el plomo. Laura sintió que se le cerraba la garganta y las lágrimas amenazaban con escaparse. Pero ella no lloraría. No delante de él. Porque en ese momento se reveló una verdad brutal. Enrique nunca estuvo a su lado. Simplemente me gustaba la idea de tener una esposa perfecta, intocable e impecable. Y ahora que la perfección se había ido, ¿qué le quedaba? Solo desprecio. Solo rechazo. Solo un vacío donde debería haber amor. Enrique se levantó, se arregló la chaqueta y caminó hacia la puerta sin mirar atrás. Date la vuelta, Laura. No quiero eso para mi vida. Y luego se fue. Sin dudarlo, sin culpa, sin remordimientos. Y Laura se quedó allí, sola, tratando de entender cómo alguien podía arrancarle el corazón a otra persona y marcharse como si nada. ¿Qué duele más? ¿Enfermedad, o ser abandonado en el momento que más lo necesita? ¿Y ahora? ¿Qué haces cuando todo lo que sabías se desmorona de repente? Cuando la persona que debería ser tu fundamento se convierte en una ruina más en tu historia? El salón resplandecía bajo las arañas de cristal. Risas sofisticadas, cuencos tintineantes, miradas de admiración hacia Henry, el brillante hombre de negocios. Laura estaba allí, a su lado, como siempre había estado. Pero esta vez algo fue diferente. El elegante vestido no ocultaba su palidez. La sonrisa practicada no ocultó el cansancio en sus ojos. Ella no quería estar allí, pero Henry insistió. ¿Por qué? ¿Qué quería realmente de esa noche? Mi esposa ha estado pasando por algunos problemas. La voz de Enrique resonó entre las mesas. Levantó su copa, con una sonrisa cínica en su rostro. Pero todos sabemos lo cruel que puede ser la vida, ¿no? Algunas personas simplemente pierden la chispa.
Las risas ahogadas de algunos invitados hicieron que a Laura se le revolviera el estómago. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué hablaba de ella como si fuera un objeto defectuoso? Los ojos se volvieron hacia ella. Curiosos, condescendientes, algunos incluso divertidos. Laura sintió que la sangre se le escapaba de la cara. ¿Qué podría ser peor que ser humillada por tu propio marido? Enrique no habló con cariño, no mostró preocupación. Simplemente la expuso como si su enfermedad fuera una carga incómoda, un defecto imperdonable. Desafortunadamente, no todos pueden seguir el ritmo, ¿verdad? Él se rió. Otros se rieron. Laura sintió que el suelo desaparecía. Ella quería gritar. Quería levantarme, tirarle la copa de vino a la cara, desaparecer de allí. Pero su cuerpo estaba congelado, atrapado en el horror del momento. ¿Qué haces cuando la persona que se suponía debía protegerte te destruye delante de todos? ¿Cómo reaccionar cuando tu dolor se convierte en un espectáculo para los demás? Los ojos de Laura brillaron, pero no con lágrimas. Por algo diferente. Algo nuevo. Enrique siguió hablando, gesticulando, riendo. Pero Laura ya no escuchó. Algo dentro de ella estaba empezando a cambiar. Durante años creyó que necesitaba ser perfecta para ser amada. Que necesitaba soportarlo todo para merecer lo mínimo. Pero ahora entendía la verdad. Ella nunca ha estado al lado de su marido. Siempre estuvo al lado de un verdugo. Siguió la cena, los negocios continuaron y Henry brilló como siempre. Pero no se dio cuenta de que, esa noche, algo murió dentro de Laura. No fue solo amor. Fue la mujer la que aceptó ser pisoteada. Y Henry no tenía idea de lo que eso significaba. Cuando el alguacil llamó a la puerta, Laura todavía creía que nada podía empeorar. Después de todo, ya había sido traicionada, humillada y expuesta. Pero la vida siempre tiene una manera cruel de mostrar que el fondo puede ser aún más profundo. Abrió el sobre con manos temblorosas. Un shock recorrió su cuerpo. Henry estaba pidiendo el divorcio. Así, sin mirar atrás, sin dudarlo. ¿Cómo se borran años de matrimonio con una simple firma? Esperó una explicación. Una llamada telefónica, un mensaje, algo. Pero lo único que recibió fue silencio. No hubo conversación, no hubo adiós. Solo un frío abogado exponiendo las condiciones. Ella estaría fuera de casa al cabo de una semana. La casa que ayudó a construir. El hogar donde creía que era amada. Ahora, un lugar donde ya no era bienvenida. ¿Cómo puede un hombre quitarle todo a una mujer y dormir tranquilo? Laura se paró en medio de la habitación, mirando a su alrededor. Las fotos, los muebles, los recuerdos, ya nada le pertenecía. Como si su existencia al lado de Enrique hubiera sido solo un error, un inconveniente que necesitaba borrar. ¿Y lo peor? Ni siquiera se molestó en decirlo con palabras. Simplemente actuó, como siempre lo hizo. Frío, calculador, despiadado. ¿Qué le quedaba a Laura ahora? ¿A dónde irías? La última noche en esa casa, se sentó en la cama que ya no era suya. El miedo le hizo un nudo en la garganta, pero una pregunta nunca abandonó su mente. ¿Por qué Enrique insistía en dejarla sin nada? Podría haberle dado una vida cómoda. Podría haber sido, como mínimo, justo. Pero no. Quería destruirla. Quería verla sin fundamento, sin dirección, sin dignidad. ¿Qué gana un hombre aplastando a alguien que ya está en el suelo? Al día siguiente, Laura bajó con una maleta pequeña. Sin joyas, sin lujos, sin promesas. Con solo la ropa que llevaba puesta y una vida desmoronándose. Mientras cruzaba la puerta, no miró hacia atrás. No le daría a Henry el placer de verla rota. Pero en el interior se estaba gestando un huracán. Porque, en ese momento, ella hizo un juramento silencioso. Él no conseguiría lo que quería. No lo vería destruido. El destino era incierto, el dolor insoportable. Pero algo empezó a arder dentro de ella. Enrique la quería en el suelo, borrada, olvidada. Pero ¿y si Laura convirtiera ese final en un nuevo comienzo? ¿Qué pasaría si, un día, mirara hacia atrás y se diera cuenta de que la mujer que intentó destruir había resucitado de las cenizas, más fuerte que nunca? Cuando Laura pensó que Enrique ya le había quitado todo, descubrió que le esperaba un último golpe. En el acuerdo de separación no había dinero,
bienes valiosos ni garantía alguna. Solo un papel y una dirección, un hotel de carretera. Un lugar que ella nunca vio, nunca quiso y ciertamente nunca pidió. ¿Era eso lo que valían los años a su lado? ¿Fue esta la recompensa por una vida dedicada? Condujo hasta el lugar con el corazón apesadumbrado, sin saber qué esperar. Pero en cuanto detuvo el coche, la realidad la golpeó sin piedad. Ante ella se alzaban paredes agrietadas, ventanas rotas y un cartel desgastado. El hotel no era solo viejo. Estaba muerto. ¿Cómo podía Henry ser tan cruel? ¿Era esto todo lo que él pensaba que ella merecía? ¿Un lugar en ruinas, abandonado, tan destrozado como ella? Laura caminó lentamente hacia la entrada, empujando la puerta de madera que crujía como si gritara de dolor. En el interior el aire era pesado, polvoriento y sofocante. Las cortinas rotas colgaban como fantasmas del pasado. El suelo crujió bajo sus pies, delatando años de abandono. ¿Cómo se puede convertir esto en un hogar? ¿Cómo alguien empieza de cero? ¿Podría ser este el destino de Laura? ¿Ser olvidado en un lugar que nadie más quiere? Pasó los dedos por el mostrador de recepción cubierto de polvo. Había registros antiguos, notas de invitados que pasaron por allí hace mucho tiempo. Personas que un día encontraron refugio en ese lugar. Laura sintió un nudo en la garganta. ¿No era eso lo que ella también estaba buscando? ¿Un refugio? ¿Una oportunidad de no desaparecer por completo? ¿Pero cómo reconstruir algo cuando el mismo fue destruido? Se sentó en un viejo sillón y miró a su alrededor. El eco del pasado susurraba a través de las paredes, como si el hotel también tuviera historias sin resolver. Laura respiró hondo. Quizás Henry pensó que se trataba de un castigo. Tal vez quería verla rendirse. Pero ¿y si esto fuera una prueba? ¿Y si esa ruina fuera exactamente lo que necesitaba para demostrar que todavía estaba viva? El hotel estaba en quiebra. Como ella. Pero las ruinas se pueden reconstruir. Y tal vez, solo tal vez, ese lugar podría ser más que una carga. Quizás fue un nuevo comienzo. La pregunta era, ¿tendría Laura la fuerza para convertir la maldición de Henry en su mayor victoria? El silencio en el hotel abandonado era ensordecedor. Laura se sentó en el frío suelo, abrazándose las piernas, sintiendo el peso de la soledad aplastándola. ¿Cómo llegó todo a este punto? ¿Cómo se convirtió una vida de comodidad y estabilidad en esto? Sin dinero, sin nadie que la ayude, sin fuerzas para luchar. ¿Fue este el final? ¿Ser olvidado en un lugar donde ni siquiera los fantasmas querían vivir? La enfermedad avanzaba como una sombra implacable. El dolor era constante, palpitante, un cruel recordatorio de que el tiempo no estaba de su lado. Cada movimiento era un esfuerzo, cada día una batalla invisible. ¿Pero por qué pelear? ¿Para quién? Henry siguió con su vida sin mirar atrás. Sus amigos desaparecieron tan pronto como se acabó el dinero. Al final solo quedó ella, y un cuerpo que cada día la traicionaba más. Los días se prolongaron y la desesperación comenzó a instalarse como un invitado no deseado. Los alimentos escaseaban, el agua no siempre salía de las tuberías y la electricidad fallaba constantemente. El polvoriento espejo reflejaba a una mujer que Laura ya no reconocía. Pálido, frágil, sin el brillo de antes. ¿Dónde estaba esa mujer fuerte que alguna vez creyó en el amor? ¿Había desaparecido junto con los sueños que Henry destruyó? Las noches eran las peores. El frío mordía la piel y la oscuridad hacía que la mente se sumergiera en pensamientos peligrosos. ¿Y si ella simplemente desapareciera? ¿Si dejaras de pelear? ¿Quién te extrañaría? Su nombre desaparecería del mundo como polvo llevado por el viento. Pero en el fondo, algo dentro de ella se resistía. Una vocecita casi inaudible susurró, este no puede ser el final. ¿Pero qué quedaba para empezar de nuevo? En medio del caos, Laura encontró un viejo cuaderno tirado en un rincón. Las páginas amarillentas contenían historias de personas que pasaron por el hotel. Personas que enfrentaron pérdidas, dolor y nuevos comienzos. Cada palabra parecía susurrarle, todavía puedes luchar. ¿Pero podría ser así? ¿Había todavía algo dentro de ella que valiera la pena salvar? Laura cerró los ojos sintiendo el peso del cuaderno en sus manos. Quizás ese hotel no fuera solo una tumba. Quizás había algo allí, enterrado bajo las ruinas. Pero antes de intentar salvar ese lugar,
Necesitaba responder una pregunta. ¿Todavía había algo dentro de ella que valiera la pena salvar? El tiempo parecía haberse detenido dentro de aquel hotel olvidado. Pero, en medio del polvo y el abandono, Laura encontró algo que nadie le había quitado, una historia. En un cajón atascado, cubierto por años de olvido, había un diario con la tapa gastada. ¿Quién lo dejó ahí? ¿Qué secretos guardó? Con manos temblorosas abrió la primera página, sin saber que, en ese momento, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Las palabras escritas a mano contaban historias de personas que alguna vez pasaron por allí. Personas que enfrentaron tormentas, traiciones, pérdidas. Hombres y mujeres que, como ella, tocaron fondo y, de alguna manera, encontraron la fuerza para volver a levantarse. Cada página era un grito de resistencia, un recordatorio de que el dolor no tenía por qué ser un punto final. ¿Pero podría Laura reescribir también su propio destino? Una frase, fuertemente garabateada, llamó su atención: «Este lugar me salvó la vida». Cuando pensé que era el final, descubrí que era solo un nuevo comienzo. El corazón de Laura se aceleró. Un nuevo comienzo. ¿Era posible? Ese hotel, que parecía una maldición, ¿podría ser en realidad una oportunidad? Por primera vez en mucho tiempo, una chispa de esperanza brilló en sus ojos. ¿Pero fue suficiente esperanza para continuar? Las páginas del diario seguían y seguían, hablando de manos callosas que restauraron paredes, de personas que encontraron refugio allí cuando el mundo las rechazó. El hotel alguna vez fue algo más que ladrillos y cemento. Había sido un hogar para quienes no tenían a dónde ir. Entonces, ¿por qué no podría ser un hogar para ella también? Pero ¿cómo transformar unas ruinas en refugio cuando todavía estaban destrozadas? Laura apretó el diario contra su pecho, sintiendo las palabras bailar dentro de ella, despertando algo que creía haber perdido para siempre. Quizás Henry le dio ese hotel como un insulto, pero ¿y si sin querer le hubiera dado la mayor oportunidad de su vida? ¿Y si, en lugar de desaparecer allí, renaciera? El miedo seguía ahí, pero algo nuevo crecía junto con él, un deseo. Una necesidad. Cerró los ojos y respiró hondo. Por primera vez, no solo sintió el peso de la enfermedad o el dolor de la pérdida. Sintió un llamado. El hotel estaba olvidado, como ella. Pero si esas páginas decían la verdad, nada se perdería para siempre. Laura abrió los ojos. Si este lugar podía reconstruirse, entonces tal vez ella también pudiera hacerlo. La pregunta ahora era, ¿por dónde empezar? El sonido de las olas del océano rompiendo en la costa distante le trajo algo de paz a Laura, pero la soledad aún era abrumadora. Estaba en medio de una montaña de trabajo, pero no podía dar el primer paso. Entonces, como por un golpe del destino, apareció alguien. Un hombre sencillo, con una cálida sonrisa y una mirada que transmitía una profunda comprensión. Miguel, un pescador del pueblo vecino, se acercó con un propósito claro: ayudar a Laura a empezar de nuevo. ¿Pero qué te hizo venir aquí? ¿Qué lo movió? Miguel no era rico, ni famoso, ni alguien con grandes ambiciones. Era simplemente un hombre corriente, con manos callosas y alma generosa. Sabía que el hotel estaba en ruinas, pero no lo veía como una carga. Para él era un proyecto, una misión. ¿Pero por qué eligió a Laura? ¿Qué hizo que este hombre sencillo viera algo que ni siquiera ella misma podía ver? Apareció con herramientas e ideas y, al principio, Laura no sabía qué hacer. ¿Quién era él para involucrarse en tu pelea? Pero luego Miguel habló de sus propias dificultades, de cómo su vida nunca fue fácil, pero siempre era posible empezar de nuevo. Nada es irrecuperable, afirmó con convicción. ¿Pero realmente creía eso? Y, más importante aún, ¿podría Laura creerlo también? Miguel empezó a trabajar sin pedir nada a cambio. No hubo prisa. Cada tabla que cambiaba, cada pared que restauraba parecía devolverle un poco de vida al hotel y, tal vez, a ella también. Pero ¿cómo se las arregló para mantener viva la esperanza, mientras ella ya estaba derrotada? ¿Qué tenía el que ella aún no hubiera descubierto? ¿Te estaba haciendo simplemente un favor o había algo más detrás de su gesto? Cada día que pasaba, la presencia de Miguel se convertía en un ancla en el mar embravecido de Laura. Pero sabía que no podía depender de él para siempre. ¿Y si algún día se fuera? ¿Y si el peso del pasado la hiciera perderse de nuevo? Pero Miguel estuvo ahí,
siempre a su lado, sin expectativas, solo ofreciéndole su ayuda. Él creía en ella y, de algún modo, eso parecía marcar la diferencia. Entonces, algo empezó a cambiar. Poco a poco, Laura empezó a creer lo que creía Miguel. Empezó a ver el hotel no como una carga, sino como una oportunidad. Y, por mucho que la duda aún la persiguiera, una cosa quedó clara. Tal vez el mayor favor de Miguel no fue solo ayudarla a restaurar el hotel, sino ayudarla a restaurarse a sí misma. ¿Pero qué haría ella con esta nueva oportunidad? El sol salía todos los días y, con él, Laura sintió que una nueva energía se apoderaba de su cuerpo. El peso del cansancio seguía ahí, pero la determinación había superado el dolor. ¿Qué haría ella con ese nuevo día? ¿De dónde vendría la fuerza para seguir? Cada tabla que levantaba, cada pared que repintaba parecía alejar un poco más el fantasma de la duda. El hotel empezaba a tomar forma, pero se estaba reconstruyendo también, pieza a pieza, como aquel lugar. Miguel nunca paró. No conocía el significado de la palabra rendirse. Mientras Laura luchaba con sus propios miedos, él era la roca en la que podía apoyarse. Juntos, los dos enfrentaron lo imposible, arreglar lo que parecía irreparable. ¿Pero por qué el trabajo duro pareció acercar a los dos? ¿Había algo más en esa asociación que la simple ayuda mutua? Había algo en Miguel que hacía que Laura quisiera más, llegar más lejos y luchar por más. Con cada ladrillo colocado, con cada espacio restaurado, Laura empezó a ver un futuro posible. ¿Pero estaba realmente preparada para esto? El trabajo físico no era fácil y el sufrimiento de su cuerpo le recordaba la fragilidad humana, pero algo estaba cambiando dentro de ella. El hotel, que alguna vez había sido sinónimo de dolor y rechazo, ahora se estaba convirtiendo en una expresión de resistencia y fuerza. ¿Pero qué haría falta para dar el último paso y dejar realmente atrás el miedo que todavía la dominaba? Las noches eran largas y agotadoras. El progreso fue lento pero visible. Lo que alguna vez pareció una ruina sin esperanza ahora comenzó a mostrar su verdadera belleza. Pero por mucho que se restaurara el exterior, ¿qué estaba restaurando realmente Laura por dentro? ¿Qué te mantuvo adelante cuando todo parecía perdido? Había algo más grande que el hotel que estaba construyendo, algo que ni siquiera ella misma podía entender del todo todavía. Laura y Miguel trabajaron como si el mundo se fuera a detener si ellos se detenían. Pero en el fondo sabía que la mayor transformación no estaba ocurriendo solo dentro de las paredes del hotel, sino dentro de él. ¿Estaba finalmente encontrando a la mujer que siempre fue capaz de ser? ¿O el verdadero desafío fue aprender a permitirse ver a esta mujer? Cada tablero restaurado, cada espacio transformado, parecía responder a estas preguntas de una manera silenciosa pero poderosa. Al final del día, mientras Laura estaba sentada en un rincón de la habitación restaurada, miraba el trabajo que habían hecho juntos. No era solo el hotel el que estaba en pie, sino ella también. Lo que había comenzado como una simple tarea de reparación ahora parecía un símbolo de todo lo que aún era capaz de lograr. ¿Pero sabía ella lo que vendría después? Y, lo más importante, ¿sabía que la mayor reconstrucción de todas estaba por llegar, la suya propia? El sonido de las puertas del hotel abriéndose se convirtió en una señal de algo inesperado. Llegaron los primeros invitados, sin alardes, sin grandes promesas. Pero entonces algo empezó a pasar, regresaron. Y no solo eso, hablaron del lugar, corriendo la voz como una llama que se enciende en una noche fría. Cómo algo tan pequeño, como aquel hotel olvidado, pudo convertirse en refugio para tantas almas perdidas. Laura podía sentir la transformación, pero ¿estaba preparada para lo que vendría después? El boca a boca, tan sencillo y a la vez tan potente, hizo que el hotel se convirtiera en un símbolo. La gente empezó a llegar y con ella los medios de comunicación. Era como si por fin se reconociera todo el trabajo, toda la lucha silenciosa. Pero Laura se preguntó, ¿cómo podría mantenerse fiel a sí misma cuando el mundo empezó a mirar? ¿Qué significó este éxito para ella? ¿Fue una validación de sus esfuerzos o simplemente una nueva presión que no estaba preparada para manejar? La cámara captó su rostro, ahora más confiado, más sereno, pero Laura sintió que la verdadera batalla aún estaba por llegar. No sabía qué era más aterrador, el hecho de que estaba recibiendo reconocimiento o el peso de intentar mantener el éxito. ¿Cómo equilibrar la mujer que quería ser y la imagen que el mundo estaba creando de ella?
Fue lo que siempre quiso o lo que sintió que debería ser. La idea de ser vista por tantos comenzaba a perseguirla. Pero algo en su corazón le dijo que siguiera adelante. Las historias de superación que escuchó en el viejo diario comenzaron a resonar en su mente. Cómo esas personas, que pasaron por tanto sufrimiento, encontraron la fuerza para levantarse de nuevo. No tenían los medios ni la fama, pero tenían la verdad de sus viajes. ¿Podría Laura, al ganar respeto y reconocimiento, haber encontrado también una nueva verdad para su propia historia? Y, lo que es más importante, ¿estaría dispuesta a utilizarlo de verdad? Mientras los periodistas la entrevistaban, Laura se dio cuenta de que el éxito no la definía, sino que era el reflejo de algo mucho más profundo. Lo que estaba construyendo no era solo un hotel, sino un espacio donde la gente podía encontrar esperanza. Pero al mismo tiempo, ¿qué quería transmitir al mundo sobre su propio viaje? ¿Fue el éxito una confirmación de su fuerza o una forma de ocultar las heridas que aún sangraban? No sabía la respuesta, pero empezaba a creer que, quizás, lo más importante era seguir siendo ella misma, sin máscaras, sin miedo. El hotel estaba prosperando, pero Laura sabía que su verdadera recompensa no estaban en los aplausos ni en los flashes de los medios. El mayor triunfo siempre sería la capacidad de mirar atrás y ver la mujer en la que se había convertido. En el fondo, sabía que, al final del día, lo que realmente importaba era lo que pensaba de sí misma. ¿Pero estaba lista para aceptar todo este amor que el mundo le ofrecía? ¿O todavía tendría que aprender a amarla de nuevo antes de poder recibir? El teléfono sonó una mañana silenciosa. Respondió Laura, y la voz que resonó al otro lado de la línea fue algo que nunca imaginó volver a escuchar. Enrique. Pero el hombre que ella conocía ya no estaba allí. Parecía cansado, derrotado, como si la vida le hubiera pasado más factura de la que podía soportar. ¿Qué quería ahora? ¿Qué podía querer él, un hombre que siempre la había despreciado, de una mujer que se había reconstruido? ¿Todavía se sentía con derecho a pedir algo? Henry, ahora arruinado y en quiebra, ya no era el exitoso hombre de negocios que la rodeaba de lujo e indiferencia. Estaba destrozado, sus palabras llenas de desesperación. «Te necesito», dijo. Pero, ¿qué significaba necesidad cuando se trataba de él? Laura se preguntó, ¿realmente estaba arrepentido o simplemente estaba desesperado, buscando una manera de aprovechar lo que ella había logrado? ¿Qué haría ella ante esta nueva cara del villano? ¿Perdonar o dar el golpe final? Lo que Enrique no sabía era que Laura ya no era la misma. El peso de su dolor y sufrimiento la había transformado en alguien más fuerte, más decidida. Creía que podía manipularla, que podía infiltrarse en su vida y quedarse con una parte del éxito que había logrado. Pero ¿cómo se atreve a pensar que podría regresar? ¿Cómo se atrevía a creer que una simple palabra de arrepentimiento podría borrar las cicatrices que él mismo había dejado? Él todavía no entendía que su pelea no era por él. Los ojos de Laura se fijaron en el horizonte, y el recuerdo de todo lo que había pasado, de todo lo que había superado se hizo presente. Ella se había levantado sola, sin él, sin el apoyo que él nunca le dio. ¿Qué quería de ella ahora? ¿Reconocimiento? ¿Perdón? Laura sabía que su verdadera prueba había llegado. ¿Era lo suficientemente fuerte para soportarlo? ¿O sería este el momento en que él rompiera su confianza una vez más? Las preguntas se agolpaban en su mente, pero lo que importaba era qué haría a continuación. El encuentro con Enrique no fue lo que esperaba. No hubo lágrimas de anhelo ni promesas de cambio. Laura lo miró y, con una calma gélida, le dio la respuesta que temía: «Ya no tienes ningún lugar en mi vida». Él la miró confundido, como si todavía esperara algo diferente, pero la verdad ahora estaba clara para ambos. Él era parte del pasado de Laura, un pasado que ella no estaba dispuesta a revivir. ¿Cómo podía siquiera pensar en ser parte de su futuro? Laura se levantó de la mesa, sin resentimiento, pero también sin compasión. El hombre que una vez amó no era más que una sombra lejana, y ahora ella era una mujer libre. ¿Cómo podría volver a alimentarse de su historia y de lo que logró? La respuesta estaba frente a él. Laura ya se había liberado de su peso y ya no había lugar para el pasado. ¿Pero qué haría con esta verdad? ¿Seguiría intentando manipularla o comprendería finalmente que lo que ella había construido era intocable y mucho más grande de lo que podía imaginar?
Era una tarde lluviosa cuando Laura decidió que por fin había llegado el momento. Enrique estaba frente a ella, todavía tratando de mantenerse erguido, pero sabía que ya no era el hombre que una vez conoció. Estaba perdido, destrozado por su propia arrogancia. ¿Pero qué quería todavía de ella? ¿Reconocimiento? ¿Percepción? ¿O sería más bien un juego de poder, intentar manipular el último chip restante? Laura sintió una calma fría, como si el mundo a su alrededor se hubiera ralentizado, y en ese momento estaba lista para enfrentarlo. «Aún no lo entiendes, ¿verdad?», dijo Laura con voz firme, sin dudarlo. La mirada de Henry vaciló, como si esperara una súplica, una debilidad que pudiera explotar. Pero Laura ya no era la mujer que descartó, a la que humilló. Ya no necesitaba demostrarle nada a él ni a nadie. Ella ya no era la esposa que él despreciaba. ¿Cómo podía permitir que alguien que la trataba con tanto desdén tuviera espacio en su vida? El enfrentamiento no era solo con él, sino con todo lo que representaba. Enrique se movió, tratando de decir una palabra, tal vez una disculpa disfrazada de orgullo. Pero Laura lo interrumpió. Ya no había lugar para las palabras vacías que siempre usaba para manipular situaciones. Ella lo miró a los ojos y le dijo: «Tú eres un hombre que destruyó a la mujer que más amaba, y yo soy la mujer que, a pesar de todo, encontró la fuerza para levantarse». Él no pareció entender. ¿Cómo podría después de tanto tiempo? ¿Cómo podía comprender el peso de sus acciones cuando, hasta ese momento, se creía intocable? ¿Crees que podrás levantarte de nuevo, intentando aprovechar lo que logré? Laura continuó, con la ira ardiendo ahora en su voz. Ella lo vio estremecerse, como si estuviera empezando a darse cuenta del verdadero impacto de sus decisiones. Ella lo obligó a afrontar las consecuencias de todo lo que hacía, pero ¿tenía él la capacidad de comprenderlo? ¿Tendría alguna vez la humildad de reconocer el dolor que causó? ¿O, como siempre, te esconderías detrás de un juego de palabras? Las tornas estaban cambiando y ahora era él a quien se enfrentaba. Laura sintió una libertad diferente, algo que nunca había experimentado. Ya no necesitaba su perdón ni su apoyo. La verdad era tuya y no te la podían quitar. Ya no estaba asustada por el peso de sus palabras, por las mentiras que pudiera decir. Henry, a pesar de toda su frialdad, finalmente se enfrentó a su propia derrota. ¿Cómo reaccionaría ante eso? ¿Aceptaría la verdad que Laura le estaba contando? ¿O intentaría una vez más manipular la situación, convenciéndose de que todavía tenía el control? Al final, ¿qué aprendió realmente Enrique en ese momento? Que el poder que ejercía sobre Laura era solo una ilusión que se desmoronaba ante su fuerza inquebrantable. Él la miró, pero ya no vio a la frágil mujer a la que una vez humilló. Vio a una mujer poderosa e imbatible que no necesitaba que nadie validara su existencia. Laura estaba libre, no solo de las cadenas físicas, sino también de las emocionales. Y, al final, Enrique supo que nunca más tendría la oportunidad de superarla. La decisión estaba a punto de tomarse y Laura sabía que era el punto de no retorno. ¿Qué haría ella ahora? ¿Permanecería atrapada en un pasado que solo le trajo dolor y traición? ¿O tomarías las riendas de tu propia vida, con el valor suficiente para seguir adelante? Miró el horizonte, la ventana de su nuevo futuro, y sintió que el viaje que empezaba ya no se trataba de escapar, sino de elegir. La mujer en la que se había convertido ya no se reconocía entre aquellas sombras ancestrales. Estaba a punto de hacer lo que nunca imaginó, vivir de verdad. Después de todo, ¿cómo sería vivir de verdad? Quizás el significado de vivir en libertad fue dejar atrás no solo lo sucedido, sino también las expectativas y limitaciones que la vida te impuso. Laura sintió que cada paso que daba para alejarse de Enrique, de la humillación, del dolor, era un paso para liberarse del peso de una carga que ya no le pertenecía. ¿Cómo sería entonces seguir adelante sin los fantasmas del pasado? ¿Qué vería en el camino por delante? Solo el tiempo podría decirlo. Pero ¿por qué aferrarse a lo que ya no se puede cambiar? Mirar hacia atrás fue una elección, pero Laura se negó a tomar esa decisión. Cada vez que pensaba en Enrique, surgía un sentimiento de ira e impotencia, pero sabía que no podía dejar que esas emociones la dominaran. Lo que quería, más que nada, era un futuro sin arrepentimientos, sin el peso de una historia que ya estaba escrita. Lo cierto es que, al decidir seguir adelante,
Laura se liberó de las cadenas del pasado y abrazó la incertidumbre de lo que vendría, pero con el coraje de reescribir su propia historia. ¿Y cómo sería el futuro que le esperaba? Laura sintió una llama dentro de ella, una llama de nuevos sueños, nuevas posibilidades. Ya no sería una mujer a la sombra de un hombre que la despreciaba. Había hecho lo mejor que podía y ahora estaba lista para lo que el destino tenía para ofrecerle. ¿Pero sería fácil el camino por delante? Por supuesto. No sería sencillo superar los fantasmas del pasado. Sin embargo, Laura ya no estaba sola en este viaje y la fuerza que había encontrado fue más que suficiente para guiarla. Sabía que tenía en sus manos la llave de un nuevo capítulo. La elección de Laura no fue solo seguir adelante, sino comenzar de nuevo desde un lugar de poder y autoconocimiento. Cada experiencia, cada herida, cada momento de debilidad la hacía ahora más fuerte. ¿Tendría miedo? Por supuesto. Pero sabía que el miedo ya no podía guiarla. Ya no necesitaría la aprobación, el amor o el perdón de nadie, porque la única aprobación que importaba era la suya propia. Miró por última vez al pasado y luego, con un profundo suspiro, se volvió hacia la nueva vida que estaba a punto de lograr. La pregunta que resonaba en la mente de Laura ya no era sobre lo que había perdido, sino sobre lo que podía ganar. ¿Cómo sería el mañana sin las cicatrices del ayer? Ella no lo sabía. Pero lo que sabía con seguridad era que estaba lista para este nuevo capítulo. El futuro era suyo y no había nada que pudiera detenerlo. A medida que avanzaba, finalmente entendió: la verdadera libertad está en dejar atrás el pasado y permitirte ser quien eres, sin miedo a empezar de nuevo. Si te gustó la historia, suscríbete a nuestro canal con historias que reproducen y deja en los comentarios de qué estás hablando. Nos encantaría hablar con todos ustedes. Hasta el próximo vídeo.